Buenas noches, bienvenidos a la Hora del Misterio. Por increíble que parezca, en algunas comisarías españolas han ocurrido escenas, sí, dignas de película, buscando la verdad, intentando llegar al final de casos que parecen imposibles. Lo que están viendo es, bueno, podría ser la representación de la prueba P300. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de hipnosis. Era como un último clavo al que aferrarse en un incidente que todos tenemos en nuestro pensamiento. Con nosotros, Juan Enrique Soto. Fíjense qué curioso, me gusta muchísimo el título, Vivir en el asombro. Eso que algunos no perdemos, ¿no? Porque todo nos parece realmente alucinante. Lo que pasa es que con su trayectoria policial sorprende y cuenta algunas cosas que a ustedes, seguidores, les van a gustar y les van a asombrar. Juan Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Iker. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y es verdad, ¿eh? Hay escenas que cuentas tú en tu libro que dices, no, así fue, así fue. Con nosotros también don Luis Rendueles, clásico del periodismo de sucesos español, querido compañero, y con otro querido compañero, Manuel Marlasca, Territorio Negro, una de esas obras, claro, donde esto se enclava perfectamente, porque antes de saber de esas escenas, es tremendo, Luis, tú que has estado al cabo de la calle. Pocos casos tan indignantes, y mira que los hay, como el de Marta. Sí, una herida abierta, ¿no? Una herida sin cerrar, a pesar de que gente como Juan Enrique lo intentaron todo, o casi todo, y por ahí hablo de hipnosis, se atrevieron a hacer cosas que podían tener hasta mala imagen si salían a la luz en aquellos años, ¿no? Pero se atrevieron a hacerlo y él nos contará cómo fue todo eso. Se intentó todo, yo creo que se ha intentado más que en ningún otro caso criminal en España, y sigue siendo una herida abierta, por supuesto, para la familia, pero yo creo que para todos. Es un poco incomprensible, hablando primero en general, luego vamos a la hipnosis, a la P300, a la investigación casi sensorial, porque había que emplear todo. Es más, dice Juan Enrique una frase al respecto que es muy interesante y que demuestra también cómo esta gente se dejó la vida, ¿no? Hay casos que no son casos cualquiera, hay casos que pegan muy fuerte. Dice él, hipnosis no será porque no lo hemos intentado todo. Ahora, este caso abre las carnes de cualquiera, Luis. Son ya muchos años y la sensación que tú tienes actual de esta historia, ¿cuál es? Bueno, un fracaso total. Fracaso como sistema, fracaso en dar respuesta a una familia, fracaso policial, fracaso judicial, fracaso hasta a veces de los medios de comunicación también, fracaso total de una sociedad que no ha sabido dar respuesta a un crimen aparentemente. ¿Por qué de los medios también? ¿Qué parte tenemos? Porque se han contado muchas cosas que no eran, se ha animado a determinadas iniciativas que yo creo que tampoco tenían mucha base, se ha disparatado bastante. Yo creo que los medios llegamos a este caso, es un caso que genera muchísimo interés, genera muchísima audiencia y creo que se han dicho cosas que no tenían mucho fundamento, ¿no? A partir de ahí es un crimen relativamente sencillo, no sé si el antiguo inspector Soto estará de acuerdo, pero se va complicando y la mejor prueba del fracaso es que tenemos dos sentencias, que son dos verdades, que es la que se tiene que creer la familia, la que nos tenemos que creer las verdades judiciales. En una se dice que Carcaño mata a Marta con ayuda del Cuco y una tercera persona sin identificar, y en otra se dice que esa tercera persona está identificada y que es el hermano de Carcaño. Empezando por ahí, a partir de ahí cada sentencia es un mundo y son dos verdades diferentes. Claro, yo entiendo a ese padre o a esa familia que no puede, tiene dos versiones sobre el asesinato de su hija completamente diferentes. A partir de ahí, la imaginación o la capacidad de pensar o la capacidad de torturarse, de sufrimiento, es ilimitada. La búsqueda del cuerpo se convirtió en una obsesión para la propia policía. Juan Enrique, tú estabas ahí y lo cuentas muy bien. O sea, hay casos que, aunque no quieras implicarte personalmente, no puedes sino empatizar, ¿no? Sin duda ninguna, porque además el enfoque que le dábamos nosotros a la investigación, que le damos siempre, tiene muy en cuenta el comportamiento y sobre todo lo emocional. Y todos los procesos cognitivos como la toma de decisiones, la interacción, y eso te hace entrar a tal nivel de intensidad, de profundidad en los personajes que están implicados, que es imposible no empatizar a unos niveles muy potentes, ¿no? ¿Por qué se llega a la hipnosis? Que nos puede parecer sorprendente, pero ha ocurrido en muchas policías del mundo. Ahora, no se contó, porque es como un cajón. Tú sacas este cajón a la luz y dices, esto se tiene que contar. Era como una muestra de decir, oye, hay que intentarlo todo. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Pues, en principio, puede parecer muy sencilla la idea, pero
cuando uno trabaja en psicología sabe que la hipnosis es una herramienta clínica muy potente y se usa sistemáticamente. Pero tampoco podemos negar que la hipnosis es una prueba que tiene unas connotaciones pues, como extrañas, mágicas, ¿no? Sobrenaturales, muy de espectáculo. Claro. Entonces, claro, unir esa imagen con una actuación no ya clínica, sino policial, pues genera un choque. Entonces, evidentemente lo tienes que manejar con mucha discreción. Ahora os lo autorizan, es curioso, ¿no? Es decir, empezáis un proceso, eso se lleva para adelante y alguien en un momento dado dice, oye, este es, como decir, la última frontera, hay que intentarlo. Claro, pero ahí está ese trabajo que no se ve de justificar. Cuando solicitamos una prueba, sea la hipnosis o cualquier otra, sabemos en qué ámbito nos estamos moviendo y las resistencias que hay. Por lo tanto, gastas esfuerzo, tiempo, con tal de encontrar los elementos que te permiten justificar una solicitud de ese tipo, de tal manera que, claro, hay que convencer al superior, al que va a dar la orden, al que va a dar la autorización, Total. de que hay que probarlo porque es riguroso, porque es serio, porque puede funcionar. ¿Y lo lograsteis? Y lo logramos. ¿Y cuál es la escena? ¿Qué tenemos que ver? Pues la idea es la siguiente. Por muchas de las manifestaciones, sobre todo las que ocurren justo en los tiempos anteriores a la hipnosis, tenemos medianamente claro que Carcaño en un momento dado tiene recuerdos, pero no los tiene claros, sobre lo que ocurrió durante esa noche. Él mencionaba que él iba en un vehículo, que iba cabizbajo, que iba avergonzado, que iba alterado emocionalmente, que no se atrevía a mirar, a levantar la vista. Entonces, claro, si no se atreve a levantar la vista no sabe por dónde va, pero algún tipo de conocimiento tiene. Entonces, lo que lanzamos es la siguiente hipótesis: vamos a utilizar la hipnosis para maximizar su recuerdo, para que se enfoque en aquello que pudo haber visto pero que no recuerda que ha visto. Entonces, utilizando toda la información que ya tenían los investigadores, que se habían recorrido todos los caminos posibles, ya tenían ellos cada uno sus hitos de todo el mapa en su cabeza. Todo el mapa en su cabeza. Y la idea era que mediante el trance Miguel fuera relatando ese itinerario para ver si los policías reconocían algunos de esos hitos en el trayecto para localizar. Era como por dónde recuperar podían. unos recuerdos. Exacto, que estaban confusos, que estaban escondidos. Es curioso, Luis, porque no creo que muchas veces haya ocurrido esto. En una comisaría de policía española se va preparando una hipnosis y dice Juan Enrique, muy acertadamente, es muy importante señalar que en el estado de trance hipnótico la persona es dueña absoluta de su voluntad, cosa que esto no lo conoce mucha gente, porque parece que nos hemos abandonado completamente a lo que dice el hipnólogo. Sea como fuere, ya lo resolvemos, Luis, esa escena ya es... Inicias una serie con esa escena y no te creen. No, habéis dicho que le autorizaron, los superiores de la policía autorizaron a Juan Enrique a hacer la prueba, pero se la autorizaron a hacer de noche y sin que les viera nadie en la comisaría. Quiero decir, fue una prueba la escena es muy comisaría secreta. De noche. Fue una prueba muy secreta. Y yo recuerdo, el único caso que recuerdo anterior, sí que se ha utilizado con agresiones sexuales, con víctimas de agresiones sexuales. ¿Ah, sí? Para que recordaran lo que en algunos tribunales españoles, yo recuerdo una chica víctima de abusos por un sacerdote, y recuerdo hace muchos años a Anabel Segura, la chica secuestrada en La Moraleja, que la secuestran mientras va haciendo footing, Sí. y hay un jardinero que ve 2 números de la matrícula. A ese jardinero se le practica la hipnosis, también en secreto, Wow. pero no funciona esa prueba y no consigue recordar los otros 2 números de la matrícula O sea, de la furgoneta. es como cuando ya no hay otra opción, intentamos, ¿no? ¡Pum! ¿Y cómo fue esa noche, Juan Enrique? Bueno, pues empezamos mal. Y siento decirlo así, pero empezamos mal porque el compañero, el psicólogo, él no es policía, el psicólogo clínico, utiliza la hipnosis en la consulta sistemáticamente. Es uno de los mayores expertos en hipnosis de este país. Y justo antes de la prueba le pasamos a Miguel Carcaño un cuestionario que también se utiliza mucho en el ámbito clínico, que es un cuestionario para detectar simulación de síntomas, fallo de memoria, ansiedad y algún que otro problema de salud mental. Y se lo pasamos justo antes de empezar.
y dio positivo en términos de engaño. O sea, y además el índice era alto. Visteis claro que engañaba. Estaba claro que él mentía. Y estuvimos, el psicólogo y yo, debatiendo de si seguir adelante o no. Pero claro, nos había costado tanto llegar hasta ahí que dijimos, seguimos adelante. Somos muy conscientes, como has mencionado, que la persona hipnotizada tiene un absoluto control de lo que piensa, de lo que hace, de lo que siente. Es más, como está tan concentrado, tan focalizado en aquello que estamos haciendo, digamos que lo tiene más fácil porque le estamos despejando todos los elementos que podían impedirle. De quitar capas, ¿no? Exactamente, es como una cebolla. Quitas todas las capas hasta que queda solo lo que realmente te interesa. Con lo cual, si quisiera mentir más, lo haría incluso mejor. Físicamente, ¿cómo es la escena, Juan Enrique? ¿Es un despacho? Es un despacho, era el despacho del comisario y ahí había un sofá, ahí se tumbó Miguel. El psicólogo comprobó que era una persona susceptible de ser hipnotizada, porque no todo el mundo lo es. Salió bien, era susceptible. Creo que cuentas algo del brazo, que es muy impresionante, ¿no? Una de las pruebas que hacen es buscar una postura que sea incompatible con la simulación, ¿no? Si él está totalmente tumbado en el sofá, pues se le pide que levante un brazo. Y así permanece mucho Y así tiempo. permaneció creo que fueron 3/4 de hora y ese brazo ni siquiera temblaba. Obviamente, si no estás en trance, eso no lo logras. Con esto señalas que esa persona ha entrado en ese territorio Estaba en del trance. Efectivamente. A partir de ahí, solo el hipnotizador habla, es el que le va haciendo las preguntas, le va guiando para que digas, procurando no, sin influir en ningún tipo de pregunta o en el lenguaje, canalizando que Miguel nos vaya relatando, describiendo ese itinerario desde que salen de casa hasta que regresa. Y ese es el recorrido que hacemos. Mientras algunos de los titulares de la investigación están ahí y están procesando todos esos lugares, incluso nos van aconsejando, creemos que es este camino, pregúntale a ver si hay una obra que hemos visto, si hay una gasolinera, hitos, ¿no? Y de esa manera vamos anotando, Carcaño con el brazo levantado, despacho importante de la jefatura de policía, van saliendo datos, pero no te acaban de convencer. Claro, al final, cuando ya acabamos, los investigadores no quedan convencidos. Dicen, creemos que puede ser este itinerario, creemos que ha ido hasta aquí, pero no hemos conseguido ningún hito que realmente nos diga, efectivamente, es aquí, ¿no? Entonces, nos seguimos quedando una vez más. ¿Él relata algo especialmente diferente a otras ocasiones? No. De hecho, el relato, por lo que yo quiero recordar, seguía siendo lo suficientemente ambiguo como para que no tuviéramos ninguna certeza. Y antes de entrar en ese casco y en la P300, que es la segunda parte, vamos a llamarlo, de investigación, que puede sorprender y que toca directamente las cuestiones mentales, cerebrales. Luis, la propia declaración de este tipo, esa ambigüedad, bueno, es una defensa, es una cáscara, es que es inaudito. Él ha hecho, creo que 8 o 9 versiones ya. Por centrarnos en las pruebas físicas, las poquísimas pruebas físicas que hay, porque el cadáver de Marta nunca se ha encontrado, hay una manchita en la chaqueta, en su bolsillo interior de la chaqueta de Carcaño. Y en la primera declaración él dice que la golpea con un cenicero, discuten, supongo que Marta no querría volver con Carcaño, no querría estar con él. Él dice que discuten y él le pega con un cenicero, dice hasta el nombre del cenicero, del bar del cenicero. Dice que se mete el cenicero en la chaqueta y tira el cenicero al río. En esa chaqueta sí se encuentra sangre de Marta, en el bolsillo interior donde dice. Eso es una verdad que él cuenta. O sea, hay una verdad en la sangre en el cenicero y en el golpe en el cenicero. Y hay otra verdad en la silla de ruedas. Él cuenta también en otra de las versiones que la llevan en una silla de ruedas. Y ahí también hay ADN de Marta. Ella estaba enfrente mía en la habitación, estábamos discutiendo muy alterados los dos, haciendo muchos gestos con las manos, y en uno de esos, pues, no sé explicarlo, me enfadé más de lo normal, cogí el cenicero y le di un golpe. A partir de ahí todo es confusión. Juan Enrique, que es el perfilador pionero en la policía, lo estudió Carcaño y él siempre me dice que es un tipo muy simple. Él va sobreviviendo, es un criminal sin antecedentes, es un buscavidas, es un malote, no tiene nada Carcaño, no es Aníbal Lecter, pero va sobreviviendo. Si él se entera que si dice que la violaron ya no le juzga a un jurado, pues lo dice.
y salva al jurado y lo juzga un tribunal popular. Él va cambiando y va adaptándose. Está especulando con todo. Claro, va jugando con los vacíos y a partir de ahí podemos tener la idea, la que tiene Juan Enrique, es que él no sabe realmente dónde está el cadáver de Marta ahora. No lo sabe. No es que no quiera contarlo, sino que no lo sabe. ¿Cómo no puede saberlo? Sino que no lo sabe. ¿Cómo no puede saberlo? Con eso llegaríamos a esta prueba. Por eso. Hay unos electrodos, nos suena casi a parapsicología soviética, pero no. Es la P300, de la cual hablamos aquí en su día, porque se hizo célebre. Una especie de máquina de la verdad, sé que a Juan Enrique no le gusta nada ese término, pero que era capaz de, no sé, no era un detector de mentiras, era algo más allá, que tiene que ver con la reacción del cerebro ante ciertas imágenes. Cuéntanos. Yo estaba viendo este magnífico plató y se me estaba ocurriendo un ejemplo, ¿no?, de lo que podría significar este tipo de prueba. Igual que en la hipnosis, esta prueba se usa a diario en el ámbito clínico para multitud de situaciones, en el ámbito clínico. Pero en el ámbito de una investigación judicial, en España se ha utilizado 3 veces. 3 veces. 3 veces. La de Carcaño fue la segunda. Ajá. Pero utilizando este plató, y yo creo que para ilustrar en qué consistiría, yo llevo aquí unos minutos y he visto que hay un montón de objetos, de todo tipo. Si después hiciéramos un sencillo PowerPoint, poniendo en una de las diapositivas un objeto de los que sí están aquí y un objeto de los que no están, y voy viendo uno detrás de otro esos PowerPoint, sin yo decir nada, mi cerebro reaccionaría ante los que ha visto y no reaccionaría para nada ante los que no ha visto. Es brutal y es una explicación magnífica de la P300, porque, Juan Enrique, quiere decir que hay un recuerdo ahí aprisionado y aun en modo inconsciente el cerebro hace una gráfica que te dice, tú sí lo has visto. Exactamente. Digamos que no lo traes al ámbito consciente, pero tu cerebro ahí lo ha guardado. Entonces la dinámica con respecto a Carcaño era esa. Los investigadores, que realmente son los que se lo han trabajado, en un momento dado elaboran un listado de sitios posibles. No recuerdo si fueron 15 o 17 lugares donde se pensaba que tenían alguna posibilidad de ser donde estuviera el cuerpo. La cuestión, pones esos lugares, vas elaborando diferentes PowerPoint en el que asocias 2 estímulos. Uno que puede ser y otro que sabemos que no ha sido. El río, el vertedero, etcétera. Sitios que sabéis que Marta no estaba. Claro. Para combinar. Acompañados. Se le pone ese casco. Se le pone esto. Esto se utiliza sistemáticamente para hacer un electroencefalograma. Esto va conectado a un ordenador. Y él no tiene que hacer nada. Él está sentado en una habitación a solas, a oscuras. Solo tiene delante la pantalla de un ordenador. Y va viendo un PowerPoint detrás de otro. No tiene que hacer nada, no tiene que pulsar ni que decir, simplemente mirar. En la otra sala se le van colocando los diferentes PowerPoint y se le va registrando todo el electro. Se pasan todas las pruebas y cuando ya ha terminado, pues hay que procesar ese electroencefalograma, hay que filtrarlo para ver si en esos PowerPoint, en esos estímulos, en alguno tenemos esa onda que se llama P300 porque es un potencial positivo que suele aparecer a los 300 milisegundos de presentado el estímulo. Y creo que definís que hay una onda preciosa, ¿no?, que sale en esa historia. Claro, por ejemplo... no digo que sea yo preciosa, sino que el término concreto... Sí, es que fue ese porque en el diseño de la prueba solo yo sabía el orden en el que se le iban a mostrar los diferentes lugares. Se le muestran todos y una enfermera empieza a depurar las señales, pero tiene que ir PowerPoint por PowerPoint. Yo en el primer PowerPoint ya había puesto el lugar de la escombrera y cuando se depura y aparece un potencial ahí fantástico, el propio neurólogo dijo, es preciosa, dice, y no he visto nunca una onda como esa. Era clarísimo que Carcaño, su mente... había reaccionado a ese estímulo de la escombrera. Yo me puse muy nervioso, tan nervioso que la propia investigadora naturalmente lo vio
vino corriendo, me empezó a sacudir de los brazos y me empezó a decir, ¿qué es eso, Juan? ¿Qué es eso? Y yo dije, eso es bueno, eso es bueno. Se fue a la habitación donde a Carcaño le estaban quitando el gorrito y le dijo, Miguel, la máquina ya me ha dicho dónde está Marta, ahora quiero que me lo digas tú. Y de todos los lugares que había, mencionó la escombrera. Con lo cual, esos dos elementos a mí ya me decían, leche, que vamos bien. Pero luego todo eso, todas esas reacciones se pueden convertir, de hecho se convierten en números, en tiempos de reacción. Y el neurólogo los evalúa mediante un programa de análisis estadístico. Y al cabo de unos días me devuelve el resultado en un informe numérico, él no sabe los lugares. Me dice, el PowerPoint número 1, el 7 y el 15, el ítem tal ha reaccionado significativamente ante su visión. Y hay una onda que mide esto y que mide lo cuanto. Voy yo, cojo mi listado y digo, este ítem corresponde a la escombrera, este ítem corresponde a la escombrera y este corresponde a la escombrera. Y si todo está tan claro, ¿qué pasa, Luis? Si todo está tan claro, Pues ¿cómo pasa nos que- encontramos? Este hombre hizo lo imposible en ese aspecto. O sea, llegar ya a los niveles y a los umbrales ya no se puede hacer más. ¿Y entonces? Yo creo que esa tarde-noche hay hasta euforia en la policía porque salen de Zaragoza, porque se hizo en el Hospital Miguel de Servet de Zaragoza. Salen de Zaragoza convencidos hacia Sevilla de que van a encontrar el cuerpo de Marta Estáis eufóricos, ¿no? Ahí, Juan Miguel, ¿no? Absolutamente. Enrique. y salen hacia Sevilla, pero el problema es que se registra la escombrera de camas y no hay rastro de Marta del Castillo, ¿no? De ahí la teoría de que otra persona, que es la que en la sentencia sale a veces como una tercera persona y a veces con nombre propio, de ahí la teoría de que otra persona hubiese trasladado el cuerpo cuando ya la investigación, digamos, había tirado por un camino más o menos equivocado, ¿no? Y yo creo que es la teoría que sostiene Juan Enrique. Él cree que alguien, un tercero, del que no se puede dar el nombre, mueve el cuerpo de Marta. A solas llega Para allí, evitar. mueve el cuerpo de nuevo porque saben quizá que la investigación se centra ahí y no sabemos dónde lo ha llevado. Ni siquiera Carcaño lo sabe. Y esa sería la tragedia. Es un laberinto del que no puedes Porque salir. estamos dibujando a Carcaño como un mentiroso con una inteligencia superior que está mareando a la policía, a la justicia, a la familia, porque la familia se ha encontrado con el asesino para pedirle por favor que diga dónde está. La madre de Marta ha hecho todo lo posible Por para... favor, pobrecita. Quiero tener un sitio para rezar a mi hija, ¿no? Y estamos dándole una categoría a Carcaño de una inteligencia superior y sería, si esta teoría es cierta, sería mucho más simple todo. Simplemente él no tiene ni idea, no puede colaborar. ¿Alguien? Carcaño se está comiendo, lleva creo 16 años en la cárcel. 16. No ha tenido ni un año, ni un permiso de salida y creo que sale en el 2030. Definitivamente se va a comer la condena entera y yo creo que Carcaño no sabe. Es posible que no sepa dónde está Marta del Castillo, con lo cual no sería ese manipulador, sino que simplemente es un tipo violento, un tipo de... Es un tipo violento, un tipo despreciable, un tipo que maltrata a una chica, pero que no es un superdotado ni mucho menos, ¿no? Y alguien con algún objetivo, y a ese alguien, Juan Enrique, no se puede llegar. Esa segunda fase o esa tercera fase no puede completarse, no se ha completado en el caso más indignante para la opinión pública española del siglo XXI. No, porque además hay que atenerse a los hechos y los hechos nos dicen que ha habido 2 juicios, se ha juzgado a determinadas personas y han salido absueltas. Por lo tanto, la investigación con ellos ha terminado. Legalmente no se puede hacer nada porque esas son las normas que nos hemos dado y está bien que así sea. Y si esa P300 dio este resultado en ese momento y parece que tiene visos de que... ¿Por qué solo 3 veces en la historia de la investigación policial española? Primero porque es una técnica muy compleja y en este país no había absolutamente ninguna tradición. Y eso cuesta mucho. De hecho, podríamos decir lo mismo incluso de técnicas como el propio análisis de conducta. Hasta el año 2010 no se había considerado utilizarla, ¿no? Por mucho que después veamos que tiene cierta utilidad. Por otro lado, también hay que entender una cosa que a mí me gusta decirla, y es que las herramientas tradicionales de investigación de homicidios funcionan muy bien. Muy bien. Casi un 90% de los homicidios se resuelven Con los métodos tradicionales. Entonces la dinámica es tirar de lo tradicional. Porque este caso era desesperante ya. Claro, o sea, que
que habiendo ya una realidad judicial se establezca incluso una pieza judicial separada con el único objetivo de encontrar el cuerpo de la víctima, eso es inaudito. O sea, no. Hay un momento en la investigación, paralelamente yo creo al tema de la hipnosis, un poco antes incluso, que la policía trabaja con videntes. Claro. Y que va descartando videntes porque recibe ofertas de un montón de videntes, más o menos oportunistas, más o menos fiables. Que eso siempre hay también, Por pájaros supuesto, de mal agüero, sí. que ante cualquier... Tú has dicho antes una cosa muy interesante, Luis, como siempre, y es, ojo cuando un caso se vuelve mediático. Hombre, claro. Esto ya es otra dimensión, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es otra dimensión de lo que un día podíamos hablar. Cuando un caso coge vuelo, y hemos traído ejemplos recientes, todo se complica. Uno de los elementos un poco siniestros también, aunque algunas veces han dado buenos datos, es la cantidad de gente que se ofrece. Sí, sí. ¿Y esto fue así? ¿O a veces la policía Fue acude así, también? pero hubo un caso, se ofrecieron muchos, más de una decena que yo haya sabido, pero a través de la policía vasca, de la Ertzaintza, llega una vidente recomendada del País Vasco que viaja a Sevilla con la Policía Nacional y lo intenta a su manera en una finca de las afueras de Sevilla que se barajó en su momento como una de las 17 posibilidades que decía Soto, ¿no? Eso fracasa también. Con esto de los videntes quiero decir que se intentó absolutamente todo. O sea, no se puede decir que la policía no haya llegado a los umbrales máximos. Entonces, lo más heterodoxo posible. exacto. Sí, sí. Y tú mantienes la teoría entonces que dice Juan, ¿esto podía ser un cambio de cadáver? Yo creo que lo único que tenemos de cierto es el tema de la sangre de Marta en el bolsillo de Carcaño, el cenicero, la silla de ruedas, y prácticamente de cierto, no es ciencia pura y dura, pero sí de cierto que Carcaño por sí solo no puede hacer eso. No puede deshacerse de un cuerpo, no puede... Por los análisis que le ha hecho Soto... ¿Entonces la esperanza, Luis, de resolver este caso? Yo la esperanza de resolver este caso tendría que ser un golpe de suerte, que el golpe de suerte solo se tiene cuando se sigue trabajando, tendría que ser un golpe de suerte o que alguien hablara, pero si hemos dicho que hay una posibilidad de que Carcaño no lo sepa, quizás solo la persona que movió el cuerpo lo sabe. Esa persona obviamente no va a hablar. No soy optimista ahí. No eres optimista. Bueno, Enrique. No, yo tampoco. Y desde aquí, vamos, me encantaría y quiero lanzar un enorme abrazo a la familia porque personalmente pienso igual que Luis. Al no ser que ocurra ese golpe de suerte al que le podemos definir como queramos, yo lo veo complicado. Y cuanto más tiempo pasa, cada vez peor. Ojalá hubiera un milagro, ¿no? Hoy hemos conocido cómo en el caso más célebre, por desgracia, ¿no? Ojalá haya ese milagro, ojalá, para que la paz nunca volverá a esa familia, pero hay un poco de bálsamo del duelo cerrado, ¿no? Que tienen todo el derecho, ojalá. Bueno, es más, según te he leído, Juan Enrique, hay un hallazgo de unos huesos, pero también decís, puede ser, y de repente se cae todo un poco, ¿no? Porque eran huesos que no... Claro. Por su fisonomía y cómo estaban, no había restos de ropa y creéis que no tenía nada que ver, ¿no? Ese día lo recuerdo, porque además estaba haciendo un directo en televisión. Sí, señor, con nuestra compañera Ana Rosa. Exactamente. Sí, señor. Y fue el más claro ejemplo de lo que ha sido este caso con los años. Ha sido un caso de repente obtener un dato que te hace subir a lo más alto y tus esperanzas y decir esta vez sí, y de repente todo salir mal. Tú llegas a la tele, vas a hablar de un montón de cosas en ese momento clave y te informan justo de que se han encontrado unos huesos. Ya lo sabía la noche anterior. Exacto. Con lo cual yo me fui absolutamente nervioso porque... ¿Cómo manejas esto, no? Claro, exactamente eso me dijo mi jefa, me dice, mañana vas a la tele a ver cómo lo manejas, porque los medios ya lo sabían. Claro, yo iba eufórico una vez más, porque después de haber hecho la prueba que hubieran encontrado los huesos, yo estaba absolutamente convencido de que por fin teníamos a la niña, habíamos encontrado a Marta. Y cuando en un momento dado durante el programa dijeron, los huesos están desnudos, ¡bum!, el batacazo fue tremendo, fue hundir otra vez más a lo más hondo, ¿no? Porque no podían estar desnudos esos huesos, ¿no? Tenían que estar con ropas. Tenían que estar envueltos en ropa, sí, en un tejido, en una alfombra, una manta, nunca se supo muy bien, ¿no? Y bueno, fue... Y eso era otro cuerpo, otra historia. Claro, y luego resultaron ser huesos antiguos y tal. Pero claro, en ese momento yo recuerdo que aquellos minutos esperando esa confirmación
fueron tremendos. Y al mismo tiempo había que aguantar cierta compostura, ¿no? Porque estábamos en directo, ¿no? directo, Pero yo además. por dentro estaba Pues eufórico. fíjate, Juan Enrique, también se muestra aquí, por eso Luis nos lo decía, en cuanto Luis me comunicó, pues era inspector de policía que llegó al límite absoluto en buscar todo un clavo al que aferrarse, utilizando técnicas que entran de lleno en lo mental y en lo que les puede sorprender. Pero también extraemos esta noche una cosa muy interesante, que es cómo los compañeros de la policía muchas veces se dejan la vida y la implicación personal es tanta, y ustedes han visto, Juan Enrique, y a ver quién duda de esos momentos de montaña rusa, ¿no? Que no se olvidan nunca, de gente que ha dado todo para intentar recuperar el cuerpo. Ahora la indignación, sabiendo todo esto, sube más, Luis. O sea, la impresión es que sube más. Cómo el sistema no hace que unos tipos hablen, a mí, permíteme, pero me deja tan asombrado. Cómo hay capas de cosas que hacen que unos tíos que han estado implicados en estos se vayan de rositas en algunos casos. Yo no lo puedo entender, y creo que el pueblo tampoco. Hablaremos de más casos. Mucha suerte con ambos trabajos, Muchas de verdad. Juan Muchas Enrique. gracias.